Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Cambridge por la confianza en nosotras, en Ana Sofía y en mí, en llevar a cabo esta charla. Y muchas gracias a todos por asistir. Lo primero de todo es comentaros que para reducir la ansiedad de copiar información que pueda ser relevante para vuestros centros o vuestra actividad diaria, tenéis esta presentación colgada en este blog, ¿vale? Que podéis acceder a través de vuestros dispositivos móviles y podéis ver la presentación cuando queráis. Y bueno, iba a recordar también lo del hashtag, pero se me ha adelantado, así que tuiteéis, no tenemos ningún problema, ¿vale? Bueno, voy a comentar brevemente cuál va a ser la estructura de esta... Ay, perdón, que he ido muy rápido. Sí, disculpad. Es teachingtoteach.wordpress.com. Y ahí la tenéis en versión PDF. ¿Listos? ¿Sí? Bueno, como decía, voy a comentar brevemente cuál es la estructura de esta conferencia que vamos a dar. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación de dónde venimos y a qué nos dedicamos Ana Sofía y yo, para que conozcáis nuestro background, ¿no? Que es nuestro bagaje. Después vamos a empezar a hablar un poco sobre mitos acerca del bilingüismo y la enseñanza bilingüe, y aquí también incluyo enseñanza plurilingüe. Y vamos a ahondar en los beneficios que la investigación está probando que tiene la enseñanza bilingüe y el bilingüismo, utilizando el marco conceptual de este enfoque que se denomina CLIL o AICLE, que me imagino que a todos os sonará, y si no, pues os lo presentaremos brevemente. Después vamos a tener una sección más en profundidad, a la que se va a dedicar Ana especialmente sobre el cerebro bilingüe. Y finalmente hemos intentado ponernos pues eso, en la piel de llevar un centro educativo plurilingüe, ¿no? Y ver qué implicaciones puede tener esto en la práctica, ¿no? Dar unas pautas. Esa sería un poco la estructura de la ponencia. Brevemente, en 4 diapositivas, os voy a comentar de dónde venimos. Venimos del Centro Universitario Cardenal Cisneros, que está en Alcalá de Henares. Si no conocéis la ciudad, os recomiendo la visita. Es un centro adscrito a la Universidad de Alcalá, con más de 40 años de experiencia, y nosotras estamos impartiendo clase de magisterio y de psicología, que son 2 de los grados que se imparten, y aparte de estos 2 grados también está educación social. Tenemos formación permanente de profesorado y también pues, una asesoría pedagógica de centros. Nuestro centro pertenece a la Fundación Cardenal Cisneros, que pertenece a la institución marista. Este centro, hace unos años, pues se le ocurrió, en 2008, se le ocurrió que era importante que los maestros que salieran de nuestro centro tuvieran la oportunidad de formarse en enseñanza bilingüe. Ahí es cuando dijeron, Raquel, ¿nos puedes ayudar? Y yo dije que sí. Y empezamos a trabajar en un itinerario bilingüe para los grados de magisterio de primaria y de infantil. ¿Cómo lo generamos? Bueno, lo generamos pensando que no queríamos que nuestros alumnos solamente supieran inglés, que es una parte muy importante de ser un profe bilingüe, sino que tenían que experimentar una metodología que pudieran llevar luego a los centros. Entonces, nos tuvimos que formar, el grupo de profes que damos clase en el itinerario bilingüe, para no contarles lo que tenían que hacer, sino hacerlo en el aula, ¿no? Entonces, ellos ven CLIL, que es el enfoque que hemos elegido, en acción. Además, ahora pues, tenemos también aprendizaje y servicio, con lo cual estamos colaborando constantemente con centros a los que ayudamos también en su camino, ¿no? Y ellos nos ayudan a nosotros a conocer la realidad. También tenemos investigación, y en este sentido hemos estado desarrollando herramientas que tienen que ver con la evaluación del propio profesor de su práctica, evaluación entre pares. Y también estamos evaluando, obviamente, el impacto que tiene la enseñanza de nuestros itinerarios a medio y a largo plazo en nuestros estudiantes. Una puerta abierta ahora al tema de la neuroeducación, que, como digo, Ana Sofía luego os va a comentar en más profundidad, y que ahora mismo pues, es un centro de interés en nuestra labor educativa.
Y también nos dedicamos a la formación permanente y es a ayudar a aquellos centros o profesores, ya sea como centro educativo, como profesores individualmente, pues a acompañar en ese camino de que el centro sea bilingüe y que sea sostenible en el tiempo ese proyecto. Tenemos algunos reconocimientos de los que nos sentimos muy orgullosos, como por ejemplo pues, Beda Cum Laude, que se nos otorgó en 2012, en 2014 nos dieron el sello europeo de las lenguas por el proyecto bilingüe del centro. Y bueno, también tenemos el premio Cambridge English Language Assessment en 2016, así que bueno, pues nos sentimos muy, muy orgullosos y también bueno, pues que los centros nos llaman para que les acompañemos, ¿no? Y para atrás. Pero desde luego lo que más orgullo nos da es nuestros estudiantes, ¿no? Cuando vemos que en las encuestas el 100% de los alumnos que cojan el itinerario bilingüe nos dicen que repetirían. Así que bueno, eso que es que no lo hacemos muy mal. Y ahí tenéis un poco, bueno, hay una foto del grupo de profesores que desde el inicio, Ana Sofía lleva ya trabajando 11 años en el proyecto bilingüe, pues bueno, se comprometieron, dijeron que sí y están trabajando ahí. También tenemos pequeñas publicaciones, vamos sacando y difundiendo. Con esto os quiero contar que nosotros no venimos desde la teoría, sino que hemos tenido que poner en marcha un proyecto bilingüe, es verdad que en un entorno universitario, pero muy unido a la práctica del magisterio. Bueno, como sabéis, hace unos años cuando tú llegabas y te hacían una entrevista de trabajo y decías que sabías inglés, te decían, uy, qué bien, esto es un plus, ¿no?, que tengas inglés, estupendo. Ahora si dices que no sabes inglés, pues te dicen que ni te presentes, que no dejes ni el currículum, ¿no? Es verdad que en poco tiempo el inglés ha dejado de ser un lujo a ser de repente una necesidad. Y esto es lo que estamos intentando cubrir con la formación que damos a los niños, adolescentes y adultos, ¿no? Lo que creo que poca gente sabe, lo sabe la gente que está dentro, vosotros, es que cuando un centro dice que queremos ser bilingües, hay un compromiso, y ese es un compromiso de todo el centro, no solamente de los profes que están impartiendo las clases en inglés, ¿no? Y eso tiene que ver pues, con un montón de áreas, vosotros las conocéis mejor que yo, pero tienen que ver pues, con los objetivos, con el desarrollo de la formación de vuestro profesorado, con los espacios, con el presupuesto, con la evaluación, con las familias. Hay muchas áreas que vamos a tener que desarrollar. ¿Qué ocurre? Que todo esto hay que comunicarlo, ¿o no? Comunicarlo internamente, porque todo el mundo tiene que saber que estamos haciendo esto y por qué lo estamos haciendo, y también comunicarlo externamente, ¿no? Pero resulta que nos encontramos que en 2019, a estas alturas de la película, todavía tenemos que justificar por qué nuestro centro tiene un proyecto bilingüe. Y estoy seguro de que cada uno de vosotros tiene ejemplos de familias, de profesores que os habrán dicho que por qué nos hemos metido en este lío de enseñar en diferentes idiomas en el colegio, ¿no?, o en el instituto. Bueno, pues esto es un poco como las naranjas, ¿verdad? Que uno a veces compra un kilo y le salen de todos los colores y sabores, unas son ácidas, otras son dulces, ¿no? Bueno, pues la enseñanza bilingüe no es toda la misma. Hablamos de enseñanza bilingüe como si fuera una naranja común, pero puede tener, cuando la partes, diferentes características, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos un bagaje acerca de la enseñanza bilingüe que comienza entre, pues fijaros que allí tenemos una franja de 40 años en las que se publicaron estudios que probaban las desventajas de la enseñanza bilingüe. Aunque os parezca mentira, todavía estamos arrastrando creencias erróneas sobre el bilingüismo, que parten de aquí, de estas décadas, ¿no? Que en estos estudios el problema fundamental es que se centraban en una concepción muy antigua de la inteligencia. Lo que hacían era valorar con test de inteligencia pues bueno, un poco anticuados, la inteligencia de alguien bilingüe frente a alguien que no lo era, ¿no? Tampoco tenían en cuenta este periodo de efectos neutros, que es un periodo en el que el estudiante que está en un proyecto bilingüe o que está en un centro bilingüe no va a tener ningún impacto inmediato, lo vamos a ver un poquito más adelante. No se fijaban tampoco en variables que afectaban a los resultados, como por ejemplo el entorno socioeconómico, ni siquiera tampoco la lengua de uso de la familia, se tenía un padre inglés y una madre española.
y eso hace que la investigación en ese sentido sea bastante débil y tampoco podían observar el cerebro como lo hacemos en estos momentos. Con lo cual es verdad que, aunque evidentemente tiene desventajas, tiene algunas desventajas que las comentaremos ahora, no tenían las herramientas suficientes como para saber si eso estaba funcionando o no debidamente. También seguimos arrastrando esta imagen. Como veis, en esta imagen tenemos como dos balones, ¿no? En uno tenemos la competencia en la lengua materna y en el otro la competencia en una segunda lengua. Si añadiéramos más competencias en terceras, cuartas lenguas, pues diríamos que el cerebro tiene como un espacio limitado. Esto es lo que creía la gente en los años 50-60. Incluso si cogéis documentos de la UNESCO, vais a encontrar que decían que cuidado con la enseñanza bilingüe, que es que no tenemos mucho espacio en el cerebro para estas cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, es una imagen que hace relativamente poco era la común, ¿no? También tenemos este problema, y esto es otro mito que se ha creado en la sociedad, ¿no? Yo tengo un colegio bilingüe, tengo un niño que va a un colegio bilingüe y por lo tanto mi niño es bilingüe, y entonces lo que yo pienso es que el niño cuando salga del cole va a salir hablando como Thor, prácticamente, ¿no? Y eso lo sabéis, porque es una queja muy común, ¿no? Que vienen y te dicen, ¿y por qué mi hijo no tiene un C1 ya? Vamos a ver, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis estado haciendo? Esto es una concepción errónea de lo que supone ser bilingüe, que en términos generales sigue siendo muy extendida y que dificulta a los centros el hacer comprender que la enseñanza que damos va a mejorar el nivel de los alumnos y que en cierto modo son bilingües, que es lo que voy a explicar en un segundo. Cuando hablamos de bilingüe, tenemos que pensar en un continuo que va de alguien que es monolingüe a alguien que es bilingüe o plurilingüe. El estar en los estadios de los laterales es muy extraño. Los casos extremos de monolingüe y bilingüe son muy raros, ¿vale? Y lo que tenemos son muchas tonalidades de bilingüismo. Es como cuando tienes que elegir la pintura para tu casa, ¿no? Que tienes ahí tonalidades para aburrir. Pues esto es lo real. Desde que un niño dice sus primeras palabras en inglés, ya podemos decir que es un early bilingual, ¿vale? Que tiene un bilingüismo temprano. En realidad, la pregunta que tenemos que hacer no es ¿eres bilingüe?, sino ¿qué tipo de bilingüe eres?, ¿vale? Y ahí hay una clasificación, por ejemplo, os he traído esta de Way, en donde está en inglés, pero tiene un montón de maneras de definir a alguien bilingüe. Yo esto lo hago con mis alumnos. Les pregunto en clase si son bilingües, me dicen la mayoría que no, y les digo, vale, ahora leed esta descripción y me decís dónde os veis. Y salen de clase diciendo que son bilingües. ¿Vale? Entonces, bueno, casi todos van a ser ascendentes porque están, en nuestro caso, los grados que están tomando tienen clases en inglés el 50% del tiempo o más, y por lo tanto se puede decir que tienen esa tipología, pero algunos de ellos han empezado a aprender inglés en edades tempranas y se puede decir que son bilingües tempranos, ¿vale? Entonces ¿qué tipo de bilingüismo, ¿no? También nos pasa lo mismo con el tema de los proyectos bilingües. A todo le llamamos enseñanza bilingüe, pero hay enseñanza bilingüe muy diferente. No es la misma en todos los colegios, en todos los centros, en todas las comunidades autónomas, en todos los países. Hay muchas diferencias, ¿vale? Este es un modelo que, bueno, ahí tiene varias opciones y si observáis la parte de abajo, veis que tiene un continuo también, en donde puede haber modelos que sean más fuertes y más débiles, dependiendo del tiempo que se dedique a la enseñanza del inglés. Con esto os quiero decir que muchas veces hablamos en investigación o en los medios, en los periódicos, sobre enseñanza bilingüe, pero no nos damos cuenta de los matices que podemos tener, ¿no? Por tanto, cuando estamos hablando de beneficios, cuando tenemos que comunicar a la comunidad educativa qué beneficios puede tener la enseñanza bilingüe, vamos a tener que hablar de muchos factores. Y entre ellos hay uno que es muy determinante, que tiene que ver, vamos a ver si me deja, que tiene que ver con si hay un cambio metodológico en el aula. ¿Hay un cambio metodológico en el aula? ¿Están dando los profesores clase igual que si la estuvieran dando en castellano o la están dando de manera diferente? Eso es importante, ¿vale?
¿Y está el cambio vinculado al desarrollo lingüístico-cognitivo? ¿Estamos realmente haciendo un cambio para que el alumno pueda entender mejor el idioma, pueda producir mejor el idioma? Si no tenemos un cambio así, podemos estar haciendo una metodología activa, puedo hacer un aprendizaje cooperativo en el aula bilingüe, pero no estar dándome cuenta de que estos alumnos tienen unas necesidades lingüísticas diferentes, ¿no? Entonces necesitamos pensar en si esos cambios que estamos haciendo son realmente relevantes para el estudiante. Como os decía, vamos a intentar centrar todos los beneficios que puede aportar la enseñanza bilingüe utilizando el marco conceptual de CLIL, ¿vale? CLIL es un enfoque metodológico que se inició en Europa a finales de los años 90 y que lo que intenta es aglutinar buenas prácticas dentro de un aula bilingüe. Y una profesora de la Universidad de Edimburgo, Doug Coyle, creó un marco para ayudar a los profesores a diseñar unidades didácticas, lecciones, actividades que tuvieran integradas todos los elementos necesarios para que el alumno pueda ir progresando en esa enseñanza bilingüe. Y estos elementos los llamó las 4 Cs, ¿vale? Veréis que hay 5, ahora explicaré por qué. Las 4 Cs son la comunicación, evidentemente, tiene que estar en el aula, el contenido, que es el rey, el contenido es el que marca todo lo demás, la cultura y la cognición, ¿vale? Veréis que he puesto con emoción, porque, y esto tiene mucho que ver con lo que estaba comentando Nayel antes, ¿no? Porque nosotros como centro, perdonad, me he saltado una. Con nosotros como centro hemos añadido esta C. Como no encontrábamos ningún nombre sustantivo que pudiera tener la C, le hemos llamado con emoción, la 5ª C, ¿vale? Y es generar actividades que motiven, que inciten la curiosidad, que relajen, que reduzcan esa ansiedad que tienen los alumnos cuando entran a la clase de Ana Sofía de fundamentos o de atención temprana y de repente ven a una persona hablando en inglés todo el rato, ¿no? Entonces, generamos también en ellos esas herramientas que como maestros tienen luego que poder aplicar con los niños, ¿no? Que lo experimenten ellos en primera persona. Entonces, bueno, veréis que yo a Doug Coyle le hemos añadido ahí esa 5ª C. Vamos a intentar repasar los beneficios del bilingüismo teniendo en cuenta cada una de estas categorías. En cuanto a la comunicación, os traigo aquí algunas de las conclusiones de investigación bastante reciente que se ha realizado en nuestro contexto, ¿vale? He intentado recoger investigación que tenga que ver con el contexto en el que trabajamos todos. ¿Por qué? Porque encuentras en los periódicos a veces resultados de cosas que se han hecho en Australia, que están muy bien y muy interesantes, pero hay matices y hay que recoger esos matices. Uno de los beneficios es el uso de estrategias de compensación, ¿vale? De los alumnos. Los alumnos bilingües, cuando tienen una conversación, tienen más estrategias para hacerlo de otro modo, si no saben cómo hacerlo de la manera que les pides, que los alumnos que son monolingües, ¿vale? Tienen un menor uso de la lengua materna en conversaciones en inglés, no se van a la lengua materna porque no tienen otro medio y tienen más fluidez oral. Y eso ya está aprobado por estudios de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cantabria, que tienen equipos trabajando en esto. También se ha visto mejor expresión oral escrita en inglés, pero como decía una de vuestras compañeras, también mejor expresión escrita en español. Y es que eso se transfiere, claro que sí. Cuando uno está enseñando a un niño cómo tiene que estructurar un texto en inglés, el niño se va a llevar esas estrategias a cualquier otro idioma al que tenga que trabajar, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con enseñanza estratégica le va a ser útil. También todo el tema de la importancia del desarrollo de la lengua materna, y esto es algo en lo que tenemos que insistir, esos profes de lengua castellana y literatura que andan por ahí, esos profes que están en lenguas cooficiales, tienen que estar coordinados con los profes de segundas lenguas o terceras lenguas, súper importante, y trabajar mucho en temas que tengan que ver con géneros, tipologías textuales, porque eso va a ayudar mucho a que el niño reconozca estructuras, ¿vale? Y después también tenemos investigaciones que tienen que ver con el factor edad y las horas de exposición. Esto es un tema siempre que nos preguntan a Ana Sofía y a mí, ¿es mejor que empiecen temprano a aprender inglés? Bueno, han descubierto que sí, evidentemente, cuantas más horas de exposición tú tengas a la lengua, mayor va a ser el nivel que vas a alcanzar. Si esas horas de exposición son de calidad, obviamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay otras cosas que están vinculadas al desarrollo cognitivo del estudiante.
Entonces, lo que han descubierto también es que si tú pasas ciertas pruebas con ciertas características a un alumno de 12 años y a un alumno de 6, evidentemente el de 12 ya tiene muchas estrategias, madurez, ¿no?, maneras de ver la herramienta que le hacen tener mayor nota, ¿vale? Pero a misma edad, si los dos tienen 12 años y han tenido uno más horas de exposición que otro, el que tiene más horas de exposición tiene mayor nivel, ¿vale? Y estas son investigaciones que también se han realizado por el equipo de David Lasagabaster en la Universidad del País Vasco. Lo del impacto laboral ya lo sabéis, lo he hablado antes. Evidentemente, cuando tú puedes comunicarte mejor en una lengua, vas a tener más oportunidades de encontrar un trabajo. Ahí os pongo que aumenta la posibilidad un 44%, pero es verdad que en caso de empleos cualificados puede llegar hasta el 60%. Entonces, mis alumnos ya, que tienen esta edad ya de pensar en tema laboral, ¿no?, lo dicen, esto nos va a abrir puertas, pues esperamos que sí, que os abra muchas, ¿vale? En cuanto al contenido, hay resultados prometedores. Cuando estamos midiendo el nivel de adquisición de conocimientos de los estudiantes, bilingües y no bilingües, parece que al menos están al mismo nivel o mejor que los no bilingües. Ya tenemos informes que tienen que ver con la Comunidad de Madrid, también con Extremadura, Canarias y Andalucía, pero yo aquí pongo un poco, bueno, las cosas un poco entre paréntesis, ¿no? Creo que hay mucha dificultad a la hora de diseñar herramientas de evaluación válidas para saber si están adquiriendo todo lo que queremos adquirir, y también haceros pensar en que tenemos una enseñanza competencial. Están las herramientas que estamos utilizando. Una prueba CDI está midiendo las competencias o está midiendo si el alumno ha hecho un aprendizaje memorístico, ¿no? Entonces, bueno, creo que más que una prueba concreta, lo que necesitamos es observar una evaluación continua, ¿no?, un progreso del alumno en competencias, que es para lo que estamos trabajando en los centros, ¿no? Nos falta, por tanto, en este área, en el área de contenido, investigación que refuerce un poco estos resultados positivos, pero al menos no hay resultados negativos, al menos en investigación con muestra grande, ¿no? En cuanto a la cultura que a veces en algunos centros se entiende como pues eso, celebrar las festividades típicas, ¿no? Aquí nos vamos un poquito más allá. La profesora Dow Coyle, cuando habla de esta C, dice que tiene que ser entendida como una conciencia intercultural, es decir, de todas las culturas, el desarrollo de la tolerancia, de la empatía, el trato con la otredad, la conciencia crítica hacia uno mismo y su cultura. También mirarnos al ombligo y ver por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? ¿Que se ha encontrado en investigación? Bueno, se ha encontrado que los alumnos que están en centros bilingües suelen tener más apertura y más curiosidad hacia otras culturas, especialmente en primaria. Es curioso, cuando ya llegan a la adolescencia ya les empieza a interesar menos el otro porque ya se están mirando al ombligo otra vez, ¿vale? Pero sí que se ha encontrado esa regresión en secundaria, ese desinterés, y eso también es una llamada de atención a los educadores, ¿no?, porque tenemos ese desafío de mantener esa curiosidad por el otro, incluso en estas etapas tan complicadas, ¿no? Ahí podéis ver a nuestros alumnos haciendo un taller con un colegio, ¿no?, trabajando sobre el lejano oeste. Y llegamos a la C que nos hemos inventado en el centro, la C de con emoción, ¿vale? Pero hay mucha investigación que tiene que ver con la enseñanza bilingüe y factores afectivos, emocionales. Por ejemplo, aquí encontramos una investigación de la Universidad de Murcia, en donde nos hablan de que los estudiantes de secundaria y las familias tienen una percepción bastante positiva de la enseñanza bilingüe. Ahora bien, ellos dicen que hay una correlación entre el nivel de inglés y de las familias y la satisfacción que tienen. Cuanto mayor es el nivel de inglés de las familias, mayor es la satisfacción. Por lo tanto, ahí hay que trabajar en esas familias que tienen poquito nivel de inglés y que les cuesta entender que eso es importante para sus hijos. También se ha medido si el utilizar el enfoque CLIL es positivo para los estudiantes. Lo han hecho además en diferentes contextos y se ha probado que aumenta la motivación, porque es un enfoque que da herramientas al estudiante a la hora de ir avanzando en su aprendizaje, ¿vale?
También mejora de motivación en secundaria, en Navarra, se hizo una investigación con una muestra bastante amplia y ahí encontraron que especialmente aumentaban los chicos. Parece ser que en secundaria los chicos tienen una menor motivación hacia la lengua extranjera y el estar en un centro bilingüe hace que se mantenga, ¿vale? No solamente las chicas son las motivadas, también los chicos se motivan, ¿vale? Y eso es importante. También hay una mejora de lo que se denomina sensibilidad comunicativa, al ponerse en el lugar de otro cuando tiene necesidades de expresarse, ¿vale? Y esto era una prueba en la que tapaban los ojos a una persona y el alumno tenía que darle indicaciones. Se dieron cuenta de que las personas que estaban en centros bilingües, los estudiantes que estaban en bilingüe, daban unas indicaciones como mucho más detalladas y como mucho más empáticas, ¿no? Poniéndose más en la piel de alguien que no está entendiendo el mensaje porque le faltan herramientas, ¿no? Bueno, pues eso también es positivo a la hora de establecer comunicación con otras personas. Y por último, pues esto es una investigación que hice con un compañero hace 3 años en la universidad, con los alumnos de Magisterio de Educación Bilingüe, y ellos nos contaban en la investigación que se sentían privilegiados y desafiados, ¿no? en los itinerarios bilingües. O sea que sí que hay ahí un factor de conemoción que es diferente, que hace una diferencia el tener un proyecto bilingüe o no. Y luego pasamos al factor cognitivo. Y bueno, ya sabemos que el individuo bilingüe es un sujeto cognitivamente enriquecido. Esto es como el ave creme, ¿no? Que tienen chup chup, ¿no? Como decía el anuncio. Entonces vamos a ver en qué consiste ese crecimiento que tiene ese estudiante y os paso a mi compañera Ana Sofía, que os va a explicar más en profundidad. Bueno, hola, buenos días. Pues como ha comentado mi compañera Raquel, ella ha estado presentando un poco algunas de las ventajas o beneficios que tiene el hecho de estudiar, bueno, de ser bilingüe, ¿no? De formarse en un entorno bilingüe, desde las otras 4 Cs que ha presentado de este modelo, ¿no? Desde contenido, comunicación, con emoción, cultura. Entonces yo me voy a centrar, como ha dicho, en el ámbito cognitivo. El caso es que ella ha presentado hace un rato el modelo que veis a la derecha, que es ese modelo, una concepción más antigua en la cual el bilingüismo o el aprendizaje de una segunda o más lenguas supone para el cerebro un reto en el sentido de que es pelear por unos recursos o por un espacio limitado, con lo cual pues no se veía como algo positivo. Posteriormente se empezó a defender una visión desde la cual pues, el bilingüismo supone algo más beneficioso o desde luego no algo dañino, ¿no? En el sentido de que la capacidad que tiene nuestro cerebro es suficiente, pero ¿por qué? Pues porque las diferencias que puedan tener 2 idiomas, como veis ahí donde pone canal de L1 y de L2, esas lenguas se diferencian en elementos más bien superficiales, en la forma obviamente, pero de alguna manera comparten una serie de destrezas comunes que hacen que, como comentaban hace un rato alguna compañera por aquí, que se puedan transferir muchas destrezas y por lo tanto deja de ser negativo, ¿no? O deja de haber una competencia entre los 2 idiomas o más, ¿no? que vamos dominando, ¿no? Poco a poco. Entonces, desde este punto de vista, bueno, mi exposición se va a dividir en estos puntos que veis aquí. Primero voy a muy brevemente describir algunas de las disciplinas que se encargan de investigar el cerebro para que veáis un poco de dónde vienen las evidencias que presento a continuación, ¿no? Qué técnicas de investigación utilizan estas disciplinas y algunas de las dificultades metodológicas que nos encontramos muy frecuentemente cuando investigamos desde estas disciplinas y con estas técnicas este campo tan complejo que es el del bilingüismo, ¿no? A partir de esas técnicas y de esas disciplinas obtenemos pues, algunas evidencias sobre cómo funciona nuestro cerebro y qué pasa si además ese cerebro es bilingüe, qué peculiaridades tiene, ¿no? Entonces, empezando por las disciplinas desde las que se estudia, bueno, yo soy psicóloga y me he especializado en el área de la psicobiología y de la neuropsicología que veis aquí a la derecha. Hay
ramas muy conocidas, amplias, que todos conocéis, ¿no? La biología, la medicina, la psicología, y a partir de ellas han ido surgiendo disciplinas un poquito más específicas, que bueno, pues son híbridos de las tres, básicamente, ¿no? Entonces, tanto la psicobiología como la psicofisiología se encargan de estudiar un poco las bases biológicas de nuestra conducta, por qué nos comportamos, cómo lo hacemos, en función de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? La neurología es una rama de la medicina, una especialidad que se encarga de estudiar pues, la anatomía y la fisiología del cerebro, básicamente, ¿no? Y la neuropsicología se encarga también de estudiar cómo nos comportamos en función de cómo funciona nuestro cerebro, y trabaja, la neuropsicología básica trabaja con personas sanas, y la clínica trabaja con pacientes que tienen alguna lesión en el cerebro, algún daño cerebral, y partiendo de lo que el paciente ya no es capaz de hacer, se establecen correlaciones, ¿no?, entre ciertas regiones del cerebro y ciertas funciones, ¿vale? Entonces, aquí presento algunas de las técnicas que se utilizan en las disciplinas que acabo de mencionar. El análisis post-mortem, como indica su nombre, ¿no?, consiste en, bueno, primero observar a un paciente que tiene algún tipo de patología, ¿no?, alguna disfunción, se le observa en vida qué síntomas tiene, qué funciones ha perdido, y una vez fallecido se analiza su cerebro, ¿no?, para poder establecer o poder localizar algún tipo de lesión o zona dañada, ¿no? La neuroimagen consiste en proporcionar, como dice su nombre, ¿no?, imágenes o fotos del cerebro. La neuroimagen estructural proporciona imágenes mucho más precisas a nivel milimétrico y nos permiten localizar diferentes regiones del cerebro y, por supuesto, también diferentes lesiones, ¿vale?, en el caso de que las haya. Y la neuroimagen funcional es un poquito menos precisa, pero tiene la ventaja de que nos proporciona información sobre cómo funciona el cerebro en acción, es decir, qué regiones se activan mientras la persona, el participante, está realizando determinados tipos de tareas, ¿vale? Existen otras técnicas que consisten en registrar la actividad eléctrica del cerebro mediante la colocación de una serie de electrodos en el cuero cabelludo a lo largo de toda la cabeza. Se puede hacer con adultos y se puede hacer con niños, incluso con bebés, como veis ahí. Y lo que nos proporciona aquí, en lugar de ser fotos del cerebro como las anteriores, nos proporciona una serie de ondas, unos patrones de ondas que nos informan de qué está pasando en el cerebro, cómo estamos pensando, ¿no?, el curso temporal del pensamiento, ¿de acuerdo?, a lo largo de la realización de una determinada tarea. Entonces nos pueden informar sobre cómo funcionan procesos de percepción visual, de percepción auditiva, distintos procesos psicológicos de lenguaje, pensamiento, percepción, atención, memoria, ¿vale?, muy variados. Y las pruebas neuropsicológicas, que son las que se estudian desde esa rama que he comentado, la neuropsicología, lo que hacen es presentarnos distintos tipos de tareas que abordan diferentes destrezas o diferentes habilidades. Entonces, en función de lo que la persona es capaz y no es capaz de hacer, se pueden establecer correlaciones entre las funciones que esa persona tiene alteradas, ¿no?, y su rendimiento en estas tareas. Puede haberlas de razonamiento espacial, de funciones ejecutivas, es decir, de planificar una acción que voy a realizar a continuación, inhibir ciertas respuestas que me saldrían de manera automática, capacidad para prestar atención de diferentes maneras, ¿no?, una atención sostenida a lo largo del tiempo, una atención dividida entre dos tipos de estímulos que se me están presentando, ¿no?, distintos tipos de tareas de percepción visual, y la que nos ocupa aquí, que serían pruebas de lenguaje, que existen infinitas pruebas de lenguaje y todas ellas lo que intentan es evaluar aspectos muy concretos del lenguaje, ¿no?, como puede ser comprensión de palabras, comprensión de frases completas, descripción o denominación, que sería nombrar objetos como los que veis aquí, describir una imagen como esta que veis aquí abajo, comprender y ejecutar órdenes sencillas, en fin, existen múltiples tareas que evalúan las distintas áreas y destrezas del lenguaje, ¿vale? Entonces, vale, vamos a ver. Aquí. ¿Qué dificultades nos encontramos cuando trabajamos en estas disciplinas, ¿no?, y sobre todo en el campo del bilingüismo? Pues principalmente es que hay una gran variabilidad, una gran heterogeneidad en las muestras, es decir, en los grupos de participantes
que utilizamos para evaluar sus diferentes tipos de capacidades, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de, si yo por ejemplo diseño un estudio para ver el impacto del bilingüismo, necesitaré obviamente una muestra de estudiantes, niños, adultos, lo que sea, bilingües y otros monolingües. Es decir, que lo normal sería, lo óptimo, lo ideal sería que el grupo de estudiantes bilingües y los monolingües se pareciesen mucho en todas las variables, excepto en el hecho de ser bilingües o no serlo. Porque claro, si se diferencian en muchas otras cosas, ya no son muestras comparables realmente. El problema es que por cuestión de variables socioeconómicas, socioculturales, a veces es muy difícil emparejar esas muestras, ¿no? Y por otra parte, si yo hago un estudio de bilingües versus monolingües y Raquel hace otro estudio de bilingües versus monolingües, tendríamos que ver si mis bilingües son parecidos a los suyos, porque claro, si cada uno tiene unas características muy diferentes, pues es muy difícil saber si los dos estudios van en la misma línea y si lo que yo defiendo también lo puede defender Raquel, si son estudios replicables, puesto que hay un nivel de variabilidad enorme. Pero es que además también varía mucho el tipo de factores o variables que estamos midiendo, por lo que digo, porque capacidades hay muchas, destrezas relacionadas con el lenguaje hay muchas, con lo cual yo me puedo estar centrando en una que me interesa a mí, ella se puede estar centrando en otra, entonces yo puedo encontrar unas cosas y ella puede encontrar otras, y eso, lo tuyo es verdad y lo mío es mentira, o lo mío vale más que lo tuyo, es muy difícil, ¿no?, establecer un poco ese carácter replicable de los estudios, es decir, que mi investigación la pueda repetir otra persona en situaciones muy similares para ver si se apoyan esos resultados, ¿no? ¿En qué se pueden diferenciar los bilingües entre sí? Pues como ya también ha mencionado Raquel, la edad en la que empezaron a adquirir la segunda lengua, ¿no?, el tiempo de exposición que han tenido a esa lengua, el nivel de dominio que han llegado a adquirir, ¿no? También el número de idiomas hablados, no es lo mismo bilingüe que trilingüe, por ejemplo, ¿no? Y una cosa también muy evidente, los motivos para aprender el idioma. Pueden ser personales, familiares, de contexto social, o pueden ser académicos, profesionales, la motivación cambia, ¿no? Entonces eso también puede influir. Y por último, hay una cuestión fundamental aquí también, y es que por el tipo de estudios que hacemos, siempre buscamos muestras de personas que ya son bilingües y otros que no lo son, y entonces podemos establecer correlaciones entre los que son bilingües muestran estas características y los que no lo son muestran estas otras, pero realmente es muy difícil saber si el bilingüismo es la causa o la consecuencia de esas destrezas. ¿Me explico? Entonces, no podemos realizar estudios de tipo experimental y por lo tanto no podemos establecer relaciones de causa-efecto cuando hablamos de bilingüismo, ¿no? Pero bueno, no obstante, nosotras hemos intentado hacer una selección de estudios que más o menos intenten, si se puede, que logren superar estas dificultades, ¿no? Entonces, que sean estudios lo más fiables posible, replicables y relativamente recientes, ¿vale? Entonces, ¿qué hallazgos hemos obtenido a partir de esto? Bueno, hay algunos conocimientos ya como muy establecidos y muy aceptados, ¿no? Sabemos que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que son asimétricos, tienen las funciones lateralizadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada uno se encarga a grandes rasgos de funciones diferentes, ¿no? Conocemos al izquierdo por ser un hemisferio muy analítico, muy lógico, que se encarga principalmente el lenguaje, es una de sus grandes áreas, ¿no? Y el derecho es más emocional, se encarga de procesar información visoespacial, es más, se le llama a veces como más intuitivo, ¿no?, menos analítico que el izquierdo, pero es verdad que estos hemisferios están interconectados y siempre, o sea, están en comunicación constante el uno con el otro, ¿no? Además, cada uno de esos dos hemisferios tiene 4 lóbulos. Entonces, en primer lugar tenemos, por ahí delante veis el lóbulo frontal, que se encarga, entre otras cosas, de permitirnos que nos movamos, ¿no?, movernos. Hablar es un tipo de movimiento, ¿vale? Con lo cual, veis ahí el área de Broca, que ahora la mencionaré, y tiene que ver con el habla, ¿vale?, esa parte motora del lenguaje. El lóbulo parietal, que es el que está detrás, se encarga de procesar información
de tipo táctil, por ejemplo, ¿vale? De tipo somatosensorial se le llama, y también se encarga en gran parte de asociar conceptos, ¿vale? De integrar conceptos. El lóbulo occipital, que es el que está de color verde por atrás, la parte trasera del cerebro, se encarga de procesar información visual, que a veces cuando estamos ejecutando tareas lingüísticas lo necesitamos, ¿no?, para leer. Y por último, el lóbulo temporal, que es el que se encarga de, este que es de color azul, ¿no?, que está como cerca de los oídos, se encarga de procesar la información auditiva, ¿vale? Entonces, de esto que hemos visto, ¿cuáles son las regiones que están más implicadas en el lenguaje? Aunque no solo, hay otras muchas, ¿no? Pero las principales, las más conocidas, son las que veis ahí, área de Broca y área de Wernicke, que se encargan de la producción oral, es decir, de producir mensajes, planifican la secuencia de sonidos que tenemos que luego emitir para hablar, ¿no? Y el área de Wernicke, que está, como decía, en el lóbulo temporal, y que se encarga de que comprendamos lo que estamos oyendo, con lo cual es un área muy importante en el procesamiento sintáctico, es decir, en entender, para entender un mensaje tenemos que entender qué función desempeñan las palabras en una frase, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las funciones de esta área, ¿no? El giro supramarginal y el giro angular se encargan de correlacionar, de alguna manera, los fonemas con los grafemas, es decir, sonido con letra que le corresponde, ¿no?, para permitirnos tanto leer como escribir, ¿vale? Estoy simplificando mucho, pero más o menos esta es la idea, ¿vale? Hay algunas otras regiones que también se involucran en tareas lingüísticas, pero no solo están implicadas en esas tareas, sino en muchas otras, ¿no? Cuando vemos un dibujo y queremos nombrarlo, ¿no?, o queremos emparejar un dibujo con una palabra, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no?, o un dibujo con una frase, necesitamos utilizar nuestro lóbulo occipital para ver esos estímulos y luego ya asociarlos a nuestra red de conceptos, ¿no? Muchas veces cuando realizamos tareas lingüísticas estamos utilizando, bueno, muchas veces, yo diría que siempre, ¿no?, las funciones ejecutivas. ¿Qué significa esto? Que planificamos, las funciones ejecutivas básicamente tienen que ver con planificar, revisar y monitorizar cualquier conducta que realizamos. Hablar es una conducta, escribir es una conducta, ¿no? Entonces tenemos que planificar el mensaje que vamos a decir, asegurarnos de que lo estamos diciendo correctamente, que a nuestra audiencia o a nuestro público le está llegando, ¿no? Entonces, los lóbulos frontales se encargan también de todo este tipo de tareas, ¿no? Y por último, os decía antes que el lóbulo parietal se encarga también de integrar conceptos. Pues efectivamente, cuando nosotros aprendemos un concepto nuevo, una palabra nueva, cuando un niño aprende una palabra nueva, en realidad es un proceso muy complejo porque tiene que ir integrando muchos rasgos de un mismo concepto. Es decir, que, por ejemplo, si le enseñamos lo que a un niño en un colegio bilingüe le enseñamos lo que es un perro, le decimos la palabra perro, se lo decimos en inglés, él tiene que ir asociando que ese perro tiene un aspecto visual determinado, pero también emite un tipo de sonidos determinados, si le acaricias tiene un tacto determinado, cuando se mueve y cuando ladra, pues, en fin, todo ello lo tiene que ir integrando para formar su concepto perro, que es un concepto cuanto más enriquecido, mejor, ¿no? Entonces, de todo eso también se encargan algunas regiones, ¿vale? Con todo esto lo que quiero comentar es que, en realidad, son elementos muy complejos, ¿no?, los que tenemos que a ver, se me ha ido, aquí, los que tenemos que desarrollar cuando, no solamente en una lengua, sino con más lenguas, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ya conocemos sobre el cerebro en general. Pero, ¿qué pasa con el cerebro bilingüe? Bueno, pues vamos a ver algunos hallazgos desde el campo neurobiológico, ¿no?, que nos dicen qué es lo que se observa en los cerebros de personas bilingües. La mayoría de los hallazgos se centran en bilingües, pero también hay cada vez más estudios sobre trilingüismo, ¿vale? ¿Qué se observa cuando estas personas realizan tareas lingüísticas típicas? ¿Qué se observa también en sus habilidades metalingüísticas, que ahora vemos algunos ejemplos de qué es eso? ¿Y qué se observa en su capacidad de atención y en sus funciones ejecutivas? Al realizar tareas lingüísticas, lo que se ha visto es que
predomina el trabajo, digamos, del hemisferio izquierdo, que es el que por excelencia se encarga del lenguaje, aunque también hay actividad en el hemisferio derecho. En este aspecto no hay gran diferencia con niños monolingües, ¿vale? Lo que pasa que se ha visto, por ejemplo, en algunas tareas de evocación verbal. Una tarea de evocación consiste en que se le pide al niño que produzca el mayor número de ejemplares de una categoría determinada en el tiempo limitado que se le dé, ¿no? Por ejemplo, di todos los alimentos que se te ocurran en 20 segundos, ¿no? Entonces, aquí se ha visto que existe un solapamiento de las regiones que se activan cuando ese niño realiza la actividad en un idioma que en el otro, ¿vale? Eso para empezar. Cierto solapamiento. Por otra parte, en tareas de procesamiento sintáctico, ¿vale?, donde se ve que los niños tienen que prestar atención a qué función desempeña una palabra en una frase, aquí lo que se ha visto es que tanto niños como adultos que fueron bilingües tempranos muestran una mayor activación que los monolingües en las regiones clásicas del lenguaje, estas que veis aquí, la que está en azul y la que está en verde, ¿vale? Entonces, más activación que los monolingües. Ahora veremos qué significa eso de más activación. Por otra parte, aunque se trata de una diferencia, en este caso muy beneficiosa, es muy a largo plazo, pero también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Se ha acuñado un término que es reserva cognitiva, que quiere decir, a lo que se refiere es a que hablar más de un idioma supone un factor protector contra las demencias, en el sentido de que se diagnostican más tarde en personas bilingües y además los síntomas, la gravedad de los síntomas se suaviza bastante en el caso de personas bilingües, ¿vale? O sea que bueno, hay que tenerlo en cuenta porque aunque nos pilla como más de lejos, pero siempre es una ventaja que hay que pensar, ¿no? Que algún día llegará. Entonces, estaba comentando lo de algunos conceptos clave, ¿no?, en neurociencia, que son la activación y el solapamiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Mayor activación significa, se interpreta hoy por hoy como un índice de esfuerzo. ¿Esto qué significa? Que cuanta más activación hay, significa que hay más neuronas trabajando en una determinada tarea. Por lo tanto, estamos haciendo más esfuerzo si somos bilingües, ¿vale? Eso no se puede negar. Por otra parte, hay un mayor solapamiento de las regiones, en determinadas regiones lingüísticas, se produce un mayor solapamiento cuando esas lenguas, esas dos lenguas o más que la persona habla, son similares entre sí. Por ejemplo, con características, son lenguas de tipo alfabético. Es decir, es más probable que haya un gran solapamiento de áreas en un bilingüe español-inglés, por ejemplo, que en un bilingüe español-chino. ¿Por qué? Porque, aunque a nosotros nos parezca que el inglés se diferencia mucho en muchos aspectos del castellano, se parece mucho más al castellano que el chino, por ejemplo, ¿no? Porque el chino es un idioma más ideográfico, que juega con imágenes, ¿no?, de alguna manera. Entonces, hay más solapamiento cuanto más se parecen entre sí las lenguas, ¿no?, los idiomas. Aquí podéis ver esto que digo del esfuerzo, ¿no? Veis como el inglés como segunda lengua genera más actividad que para un español, digo, cuando está hablando español, que es su lengua nativa, genera esa activación que veis arriba, y para un inglés la activación que veis abajo, es decir, genera más esfuerzo, o sea, supone más esfuerzo, ¿no?, para nosotros. Y el tema del solapamiento lo podéis ver aquí, ¿no? O sea, hay algunas regiones que en personas bilingües se solapan, pero cuanto más parecidas sean las dos lenguas, más solapamiento puede haber, ¿vale? De todas maneras, todo esto, yo insisto, al igual que ha hecho Raquel, en que efectivamente hay muchos efectos que se han ido viendo de la edad de adquisición de la lengua, la frecuencia de exposición a ella y su uso. Entonces, la interpretación global que se puede hacer es que cuanto más dominio de la segunda lengua tengamos, menos activación habrá poco a poco y más solapamiento de las regiones que se activan. Es decir, menos esfuerzo estamos realizando y más automatizado lo tenemos, ¿vale? Claro, para ello, o sea, si estoy diciendo que la edad de adquisición es un factor importante, evidentemente hay periodos óptimos para la adquisición de la lengua, ¿no? Cuanto más temprano, desde luego que es más fácil. Especialmente en la adquisición de una fonología parecida a la de un nativo,
pronunciación, el acento, pues todos sabemos que cuanto más pequeñito empiezas a aprender la segunda lengua, más fácil será que parezcas un inglés cuando hablas, ¿no? En relación a las habilidades metalingüísticas, bueno, ¿qué es esto? Pues hay tres tipos, así a grandes rasgos, ¿no? Una que se llama conciencia fonológica, que quiere decir ser consciente de los distintos sonidos lingüísticos que hay, ¿no? Y ser capaz también de percibirlos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos fonemas o qué fonemas hay en la palabra X, la que sea, la palabra casa, por ejemplo? ¿Casa rima con masa? Ese tipo de tareas se les pueden hacer a los niños y se ha visto, bueno, ahora veremos un poco los hallazgos que hay, ¿no? Pero al parecer apunta todo a que hay mejores habilidades metalingüísticas en bilingües. La conciencia léxica se refiere a entender que un significante, digamos que se relaciona con un significado, pero que ese significado puede tener muchos más significantes, en el sentido de, si yo tengo el concepto casa en mi cabeza, yo puedo entender que casa se puede llamar casa, o casa se puede llamar house, o casa se puede llamar de muchas otras maneras, ¿vale? Entonces es como que abrimos nuestra mente a más posibilidades, nos va haciendo más flexibles, ¿no? La conciencia sintáctico-semántica, ¿esto qué quiere decir? Pues que nos vamos haciendo más conscientes de la relación que hay entre distintas palabras dentro de una frase, ¿vale? Por ejemplo, ¿esta oración es gramaticalmente correcta? ¿Esta oración tiene sentido? Todo este tipo de preguntas son las típicas preguntas que se haría un niño para evaluar esta capacidad, ¿no? Y además está relacionada con la capacidad de inhibición, que ahora la mencionaré, ¿vale? Entonces, en relación a esto de la conciencia metalingüística, ¿qué se sabe? Al parecer, los bilingües en ciertas pruebas están demostrando mayor habilidad metalingüística, y la causa que más o menos la interpretación que se le da, ¿no? Es que al hablar más de una lengua nos vemos obligados a prestar más atención al funcionamiento de las distintas lenguas, ¿vale? Posibles consecuencias o posibles beneficios, bueno, es beneficioso para usar mejor cada lengua y para poder reflexionar sobre ellas, ¿no? Además es una destreza transferible entre la lengua 1 y la lengua 2, es decir, como decía Cummins en el primer modelo que he presentado, ¿no? Son destrezas o habilidades que se transfieren y por lo tanto pueden ser mutuamente beneficiosos, ¿no? Y por último se ha hablado de una repercusión positiva sobre la lectura y la escritura, ¿vale? Por el tema de la conciencia fonológica, y en materias escolares como por ejemplo a la hora de pedirle a un niño, a un jovencito que haga un análisis sintáctico en la materia de lengua, pues dado que tienen una mayor conciencia del procesamiento sintáctico, eso hace que puedan tener un mayor rendimiento en esto, ¿no? En su capacidad de atención y funciones ejecutivas, la capacidad de atención se ha visto en algunos casos que hay una mejor capacidad, pero en otros no se han encontrado hallazgos muy significativos. No quiere decir que se haya visto que los bilingües tengan peor capacidad de atención, sino que algunos no han encontrado nada. Por eso pongo ahí lo de que ha habido resultados contradictorios, ¿vale? En el caso de la inhibición, cuando hablo de inhibición me refiero a la capacidad para no ejecutar una conducta que a lo mejor en ese momento no es adecuada, o la capacidad para ignorar cierta información que es irrelevante y que me puede distraer de mi objetivo, ¿vale? Para resolver una tarea determinada. Entonces, se han visto, hay diferentes, ¿no? Evidencias que nos dicen que somos capaces, o las personas bilingües son capaces de controlar mejor las condiciones incoherentes o incongruentes en un experimento, en un estudio, ¿vale? Y que tienen más activación de ese lóbulo frontal, que es el que justamente se encarga de planificar y de inhibir conductas, ¿no? ¿Qué explicación se le da? Los idiomas, en situaciones de ambigüedad, pueden llegar a competir. Es decir, cuando hay una palabra en un idioma que se parece físicamente a una palabra que suena igual o que se escribe igual, pero en otro idioma y obviamente tiene un significado diferente, ahí hay como cierta competitividad, ¿no? Entonces, las personas bilingües están más acostumbradas a inhibir constantemente el lenguaje que no desean utilizar en ese momento, me refiero. Tienen códigos semánticos similares, o sea, ese concepto de perro lo tienen igual, pero el código léxico es diferente. En un caso es perro y en otro caso es dog, entonces se pasan la vida intentando inhibir el otro, ¿no? Y al mismo tiempo inhibiendo esos códigos fonológicos, esas secuencias de fonemas
que sería para producir la palabra en un determinado idioma, ¿no? En relación al control y a la monitorización, se ha visto que hay algunas estructuras, los ganglios basales, que están por debajo de la corteza cerebral, que están expandidos físicamente, son más amplios, más grandes en niños bilingües, y lo que se ha interpretado es que al tener un sistema fonológico más complejo, conocen y usan más fonemas, evidentemente, ¿no? Entonces, digamos que necesitan o requieren un mayor desarrollo de esa red que se encarga precisamente de monitorizar todos los procesos articulatorios, ¿vale? O sea, a un nivel, digamos, a un sistema más complejo, requiere una red más compleja, ¿no? Y también se ha encontrado mayor conectividad en la red de control frontoparietal en bilingües, es decir, más capacidad para inhibir y para planificar, ¿vale? Hay algunas pequeñas diferencias entre bilingües tardíos, bilingües simultáneos, ¿vale? Entonces, los bilingües tardíos, por ejemplo, se ha encontrado más activación del córtex prefrontal, que se encarga de inhibir conductas, que en bilingües tempranos y en monolingües, ¿vale? Es decir, personas que aprenden el lenguaje tarde, la segunda lengua un poquito más tarde, están más acostumbrados a planificar y a inhibir el otro idioma, ¿vale? Y los bilingües simultáneos, los que adquieren L1 y L2 al mismo tiempo, muestran la conectividad entre áreas más óptima para el control cognitivo, es decir, lo tienen más automatizado, de alguna manera, ¿vale? Por tanto, mayor activación, más trabajo cognitivo, mayor activación neuronal me refiero. Conectividad óptima significa la más eficiente, es decir, mejores resultados con menor coste, ¿vale? Es importante esa diferencia entre conectividad y activación, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, con la misma activación en dos regiones, tanto en bilingües como en monolingües, pero luego resulta que en bilingües hay más conexión entre esas dos zonas, ¿vale? Entonces no solo se le puede prestar atención a qué zonas se activan, sino también cómo se conectan entre sí. Hay que tener en cuenta también que la capacidad para regular tu propia conducta y para controlarla crece con la edad. Como veis ahí en esas imágenes, a los 3 años los niños tienen las zonas de lenguaje activadas, pero el lóbulo frontal, ese que estaría cerca de la naricilla del niño de 3 años, están menos activadas, mientras que en el niño de 6 años están muy activadas. Entonces esto lógicamente crece con la edad, ¿vale? Y el control va a ser más eficiente cuanto más temprano sea el bilingüismo, como estaba diciendo, ¿vale? Entonces, síntesis, posibles implicaciones de todo esto que acabo de estar comentando, ¿vale? También un poco la síntesis de lo que hemos comentado entre las dos, ¿vale? Raquel ha estado hablando de las habilidades comunicativas, ¿no? Es evidente el beneficio en las habilidades de comunicación de un niño que se educa en un entorno bilingüe, ¿no? Beneficios sociales y laborales, como ha presentado Raquel, ¿no? Una posible repercusión positiva, o en todo caso no tiene por qué haber una repercusión negativa en el rendimiento académico. Puede haber más coste en un momento dado, pero no supone una repercusión negativa en el medio y largo plazo. En cuanto a lo que he dicho sobre conciencia metalingüística, esto se puede traducir, por sintetizar un poco, en una ventaja a la hora de aprender a leer y a escribir y en el rendimiento en distintas tareas, como por ejemplo la lengua. Y además estos niños están más acostumbrados a manejar demandas un poco conflictivas, por lo que estaba diciendo del tema de la inhibición, ¿no? Entonces tienen mejor capacidad para inhibir información irrelevante. Esto puede ser útil, por ejemplo, a la hora de resolver un problema de matemáticas. A los niños muy pequeños se les presentan problemas muy sencillitos, donde toda la información que aparece es relevante, pero a medida que van creciendo se les meten a lo mejor datos irrelevantes para distraer y que el niño aprenda a seleccionar lo que realmente es relevante, ¿no? Y mejor capacidad para planificar y gestionar la información que tienen delante y su propia conducta, ¿no? O su propia respuesta ante esa información, ¿vale? Entonces, no se puede negar que ser bilingüe supone más esfuerzo cognitivo que ser monolingüe, ¿vale? O sea, se ha visto esa mayor activación de la que hablaba es porque hay más neuronas que están trabajando al mismo tiempo en una determinada tarea. Por lo tanto, para el cerebro supone un esfuerzo. Ahora, este esfuerzo parece que es menor cuanto más integrada, cuanto mejor adquirida está la segunda lengua, que es bastante lógico, ¿no? Tiene bastante sentido.
Es decir, cuanto más temprano se empiece a adquirir, más fácil es todo. Ahora, no es el único factor que interviene aquí. Claro que cuanto más pequeño, pues más fácil, ¿no? Cuanto más pequeño sea el niño que empieza. Pero hay otros factores, ¿no?, que favorecen la adquisición de la segunda lengua y que no se pueden perder de vista, porque no solo el niño que aprende con 1 año o con 3 años va a poder adquirir un buen nivel de su segunda lengua, sino que hay otros factores imprescindibles, ¿no? Un ambiente enriquecido, nuestro primer ponente ha estado dando como muchas claves que pueden ser muy útiles en este aspecto, ¿no? La metodología de la enseñanza, Raquel ha estado presentando el enfoque CLIL, que es el que nosotros utilizamos y nos parece que es muy útil y funciona bastante bien, con todas sus dificultades y obstáculos, pero funciona bastante bien. Y la motivación del profesorado, que es evidente, ¿no?, esto es muy trabajoso para el alumno, pero mucho más trabajoso, si cabe, para el profesor, ¿no? Entonces necesitamos un profesorado motivado que pueda ayudar a que esto sea lo más fluido posible, ¿no?, este aprendizaje. Entonces, toda esta información, y ahora con esto, ¿qué hacemos, no? Nuestra idea no era presentaros simplemente los datos sobre los beneficios, sino que, como hacemos en nuestro centro, cuando llega investigación que creemos que puede ser relevante, pues nos juntamos e intentamos ver qué impacto puede tener en nuestra práctica del día a día, ¿no? Y bueno, hemos intentado resumirlo en 5 claves que esperamos que os podáis llevar a vuestros centros. La primera de ellas tiene que ver con comunicar por qué somos un centro bilingüe, reflexionar con vuestros profesores sobre por qué habéis elegido ser un centro bilingüe o plurilingüe, y comunicar también eso a las familias, qué papel tienen, ¿no?, las familias en esto. Recordar lo que hablábamos antes de que las que tienen menor nivel de inglés se encuentra que tienen una percepción menos positiva de la enseñanza bilingüe. ¿Qué es ser bilingüe? Explicar también las tonalidades que tiene este bilingüismo, explicar a vuestra comunidad educativa que hay que preguntar qué tipo de bilingüe eres, ¿no? Y entender que cuando nos comprometemos a ser un centro bilingüe o plurilingüe, es un proyecto de centro, todos estamos implicados. El profe de lengua castellana también está ahí, ¿vale? Se tiene que ver. Eso en cuanto a la comunicación. En cuanto a la investigación, siempre es interesante formar al profesorado en investigación-acción, que sean capaces de ver qué está ocurriendo en el aula, tener retroalimentación y poder hacer mejoras. Por supuesto, buscar colaboración de instituciones, universidades. Aquí tenéis representación de varias y estamos a vuestra disposición, por supuesto. Y es indispensable colaborar para seguir avanzando. Uno solo no puede. Nosotros nos hemos dado cuenta de que si no trabajamos junto con, no se pueden hacer las cosas. La coordinación, lo que os comentábamos antes, lo dice la investigación, las áreas lingüísticas tienen que ir de la mano, tienen que estar coordinadas por el beneficio del centro y por el beneficio del aprendizaje. Ellos lo que van a necesitar, estos alumnos que están aprendiendo en diferentes idiomas, son las etiquetas lingüísticas para poder comunicarse, y hay que dárselas. También impulsar la adquisición mediante un uso auténtico. Ana os acaba de comentar que cuanto más temprano más fácil, y cuanto más integrada está esa lengua mejor, pues eso hay que hacerlo en la práctica. También necesitamos revisar de vez en cuando, porque yo voy viendo muchos centros bilingües que va como decreciendo el éxito, ¿no? Como que se necesita remotivar otra vez. Hay que sentarse, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha automatizado y no nos está funcionando, ¿no? Esos momentos en los que tenemos que pensar juntos por qué lo estamos haciendo. Como os decía antes, las metodologías activas sí, por supuesto, pero ¿y la lengua? ¿Y la cognición? ¿Y la emoción? ¿Estamos trabajando eso verdaderamente? ¿Estamos haciendo un aprendizaje cooperativo integrado? Y finalmente, reenfocar. Y voy a hablar muy exclusivamente ahora del tema de la asignatura de inglés, que va a veces no a la par, ¿no? Tenemos asignaturas de contenido enseñadas en inglés, en donde los alumnos están trabajando con textos súper complejos, y una asignatura de inglés que están viendo el presente continuo. Por amor de Dios, vamos a intentar que esto vaya de la mano. Hay que reenfocar la asignatura de inglés, la asignatura de lengua extranjera. Hay que trabajar en literacy. Estamos viendo que todo el tema de lectoescritura es muy necesario a la alfabetización. Y, por supuesto, como os comentaba antes, intentar evaluar con herramientas que nos proporcionen información sobre las competencias, no sobre los contenidos y el uso de la memoria. Estamos viendo que el cerebro funciona de manera compleja. ¿Lo está reflejando eso las herramientas que tenemos? Pues probablemente no, ¿vale? Entonces, bueno, creemos que esas son un poco las claves con las que nosotras nos hemos quedado. Muchas gracias por vuestra atención.